Bienvenidos a esta edición especial de Poder y Dinero para el Político.com. Hoy con Fabián tenemos, yo diría, el orgullo de tener con nosotros a un amigo de toda la vida, Luis Tonelli. Fabi, Luis, ¿cómo andamos? Orgullo y alegría, orgullo y alegría. Lo mismo digo, por ustedes, obviamente, no por mí. Aunque parezca mentira, Luis fue profesor de ambos, de Fabián y también... Así es, pero con escasa diferencia de edad, claro, para las chicas y personas que estén mirando el programa, para que no crean que es un octogenario. Fue profesor nuestro todo lo que digan con muy poca diferencia mío, de años. todo lo que digan de inteligente bueno no se los enseñé yo, solamente cárguenme los problemas. Gran politólogo argentino, un hombre discípulo de Guillermo Donner, otro monstruo de la ciencia política de Estados Unidos y del mundo, así que una gran alegría, Luis, que esté con nosotros. Gracias. Muy experimentado, por lo menos como lo demuestra a mí. Luis, la idea hoy es analizar la situación política en los Estados Unidos. Comenzó ya la primaria republicana con un resonante triunfo de Donald Trump en un contexto en el cual, bueno, aparentemente, por supuesto, esto hay que tomarlo siempre con cautela, estamos ante una posibilidad bastante alta de que haya un rematch, ¿no?, con el presidente Biden, dos octogenarios. Cuando uno ve los sondeos, hay un amplio porcentaje de la sociedad norteamericana que rechaza esta posibilidad, que gustaría tener otras figuras, pero en la práctica, tanto Biden como Trump están hegemonizando la política en sus respectivos partidos, en un contexto en el cual surgen desafiantes terceras fuerzas, ninguna todavía con la posibilidad de romper el bipartidismo, pero más allá de eso, es un momento, creo que, crítico de la política también exterior de los Estados Unidos, con desafíos muy significativos, sobre todo, pero no únicamente en Medio Oriente. Vemos también, obviamente, la guerra en Ucrania generando tensión en toda Europa. Y finalmente, bueno, la paradoja, ¿no?, de la política económica de los Estados Unidos, que ha logrado, por lo menos en principio, controlar la inflación. Sin embargo, bueno, a pesar de que uno ve a la bolsa de valores con un excelente recorrido el año pasado y el desempleo muy, muy bajo, los norteamericanos se quejan de la economía, se quejan del entorno económico. La administración Biden no puede capitalizar los logros objetivamente obtenidos en ese plano. Creo que todo esto, de cara a las elecciones de noviembre, merece un análisis. Si les parece bien, vamos a comenzar por justamente la cuestión electoral, el resonante triunfo en Iowa. Es cierto, con poca participación, escasa participación, en parte por el frío polar, en parte probablemente por el desinterés con los candidatos. ¿Cómo ven la primaria republicana y cómo analizan este triunfo tan significativo de Donald Trump? Bueno, empieza Fabián, que es el que sabe. Bueno, no, por Dios. Primero que todo, me parece que una novedad o que no se ha dado muchas veces es que se da por seguro las dos candidaturas, ¿no? Siempre el presidente que iba reelecto era lo previsible, y del otro lado había algún nivel de competencia en el otro partido. En este caso puede haber sorpresas, pero muchos asumen que vamos hacia una reedición de la elección del año 20, del 2020. No recuerdo muchos casos donde se hayan enfrentado dos veces los mismos candidatos, ¿no? Vamos a tener que repasar un poquito cuántas veces pasó en Estados Unidos que dos candidatos compitieran dos veces seguidas en la política americana. Cuando uno mira los números, primero que todo, como dice Sergio, haber evitado la recesión, haber logrado bajar un poco la inflación, si bien en su mayoría me parece que está debido a la baja fuerte del precio de la energía. Por eso creo que la administración Biden es tan concesiva con Venezuela, con todos los países petroleros. No quiere que se mueva la variable energía, porque cuando uno mira los indicadores de inflación, lo que permitió la baja en estos últimos 2 años o 3 años, pese a la masiva suba de la tasa de interés, la más alta en décadas, es el precio de la energía, ¿no? Así que cualquier
cualquier desastre ahí o semidesastre tira abajo toda la suba de la tasa de la Fed. Primero que todo eso, digamos, hasta qué punto este año toda la plata que tiró el gobierno federal durante el gobierno de Trump y después, en muchos casos ya de manera innecesaria, Biden, como se dice, tirar plata del helicóptero para paliar la crisis del COVID, que todavía está lubricando el consumo en Estados Unidos. ¿Cómo va a llegar esa cantidad de plata a noviembre o a fin de año, ¿no? Si ese efecto placebo va a seguir funcionando o se va a agotar ya a comienzo de este año. Lo otro que uno ve en las encuestas es que Trump ha recuperado parte sustancial del voto ABC1 conservador que había perdido en el 20. Así es. ¿No? O sea, tiene su voto popular, los ex cuellos azules, el voto y ha recuperado el voto bien pensante, entre comillas, de derecha o conservador, que se asustó con él por algunas cosas fuertes que dijo durante el COVID, etcétera, etcétera. Otro elemento me parece importante es que el Partido Republicano, que sabemos que intentó desplazarlo a lo largo de estos 3 años, Dick Cheney, Rumi, la hija de Dick Cheney y varios otros, Kristol, el hijo del famoso Irving Kristol, William Kristol, que no sacó la capacidad del padre, intentaron sacárselo de encima, creo que con apoyo también del Partido Demócrata, y me parece que eso también fracasó. Entonces me parece que vamos hacia una elección donde Biden sí o sí va a ser, con un Biden que no podía apoyarse en su vicepresidenta, porque a la vicepresidenta no la quiere nadie, no la quieren ni los demócratas, ni los republicanos, ni los independientes. Creo que es una elección a futuro que los candidatos no hay que elegirlos como una especie de costumización por raza, religión, padres, madres y costumbres sexuales, sino que hay que tratar de poner una persona que en caso que el presidente se muera o quede inválido, sepa gestionar el principal imperio mundial y no hacer un casting políticamente correcto de raza, religión y sexualidad. Y todo indica que Biden, digamos, día a día su salud va a empeorar, digamos, ¿no? Todos los días tenemos algún blooper de él. Al principio muchos de nosotros pensamos que era edición maligna de los portales conservadores, pero después uno empieza a ver portales no conservadores y evidentemente es un hombre que muchas veces no está, me parece que en condiciones no solo de manejar un imperio, sino de manejarse solo en cosas mucho más básicas, ¿no? Lo cual no implica que no deje de ser una elección pareja. Me parece que va a ser una elección pareja y que los demócratas, como casi siempre, van a tener un triunfo a nivel de voto popular. La vez pasada fueron 7 millones, algunos dicen que esta vez un poquito más, un poquito menos. Pero cuando uno traslada la votación a los estados, parece que esta vez hay un poco más de posibilidades que algunos estados, los que llamamos los swing states, por ejemplo Michigan, donde hay mucho voto musulmán, parece que hay mucho musulmán enojado con lo que está pasando en Gaza. En Detroit en particular. En Detroit en particular. Y después también el voto joven, ¿no? El voto joven, woke, medio irresponsable, que en América Latina conocemos lo que nosotros llamamos izquierda Palermo Sojo, digamos, ¿no? Pequeños burgueses de izquierda, marxistas, que nunca leyeron Marx. Me parece que ese voto joven, que no es masivo, pero que en una elección pareja puede ser importante, está demostrando mucho rechazo a la postura de la administración Biden con el tema Gaza, todo lo que se está viviendo en los campus universitarios, en las manifestaciones en las grandes ciudades, que son manifestaciones para los estándares americanos grandes. ¿No? Sí. En América Latina estamos acostumbrados a 100.000, 150.000, como cualquier marmota con un fondo del Estado te junta 50.000 personas.
Pero en Estados Unidos hay que hacer una marcha de 100.000 personas o de 80.000 personas. Y está repitiéndose en Nueva York, en Washington, en Boston, en California. Entonces me parece que es un escenario muy abierto. Me parece que, por último, que esta idea de algunos demócratas de ponerlo preso a Trump, invalidarlo, cada vez la ventana de oportunidad se achica más. Tendría que haber sido el año pasado, ya después de algunas elecciones primarias, generaría, creo que, algún efecto de gran turbulencia. Y después otro factor no menor, o sí menor, pero que creo que mediáticamente pega, es que por primera vez esa élite políticamente correcta le están rayando el teflón con el caso de Epstein, ¿no? Claro. Me parece que en ese listado está todo el listado de los que son la garantía del orden, la estabilidad y los bien pensantes, ¿no? No sé hasta cuándo va a avanzar, pero ya el hecho que la jueza haya ordenado la publicación de los nombres, algunos ya muy conocidos, me parece que es un rayón a esta idea de que la política se divide entre buenos y malos, ¿no? Que está el loquito y por el otro lado los racionales, prudentes y me parece que todos esos factores hacen que una elección sea abierta, pero a diferencia de lo que hace 4 años podíamos pensar, Trump volvió y con buenas posibilidades. Luis, me gustaría tener tu visión al respecto, pero sobre todo con un elemento que es muy controversial, ¿no? Primero, el sistema de votación, la cuestión del voto anticipado, el voto por correo, el acontecimiento que fue tan significativo el 6 de enero del 2021. ¿Ustedes recuerdan ese intento de toma del Capitolio tan controversial? Digamos, ¿crees que eso puede ser una cuestión de debate en esta oportunidad? Sobre todo lo del 6 de enero, que incluso generó algún intento de invalidar la postulación presidencial del expresidente Trump con la famosa enmienda 14. ¿Eso puede de alguna manera erosionar sus chances o es algo tan, digamos, visto con la óptica partidaria que ningún votante republicano va a ser influido, ni aún a los independientes, por ese acontecimiento? Mirá, acá hay dos cosas, ¿no? Por un lado, bueno, el sistema electoral estadounidense es muy peculiar, ¿no? Muy peculiar. Y genera, digamos, o desincentiva la participación, ¿no es cierto? Nosotros en América Latina estamos acostumbrados al populismo, ¿no? A la inclusión populista. En Estados Unidos, más bien lo que existe es, ¿no?, un mecanismo de desincentivación del voto, ¿no?, que a veces termina en exclusión, y si no, simplemente termina en gente que no va a votar. Siendo más importante la gente que no va a votar que la gente que va a votar, porque finalmente, ¿no es cierto?, quien se moviliza gana, como Claro. sucedió en varias elecciones, ¿no es cierto? Y que fue tan importante, por ejemplo, cuando Reich se dio cuenta que había que movilizar con los grupos de la sociedad civil, cosa que después tomó Obama, ¿no? Muy importante. Y Trump es otra cosa. Trump genera un sistema donde la polarización mata a las posibilidades de que surjan cisnes negros, ¿no? Que por definición no son predecibles, pero sí podemos pensar circunstancias donde los cisnes negros pueden empollar y crecer, y otras donde se lo comen, digamos, los aguiluchos de la polarización. Me parece que hay una cuestión aquí que la política se impone sobre la economía, ¿no? Muchas veces los politólogos, viste que tenemos ese complejo de que si nos morimos y nos portamos bien, nos reencarnamos en un economista, y si nos portamos mal, nos reencarnamos en un comunicólogo, ¿no? Digo, y acá también a veces vamos atrás y dice, bueno, si mejora la situación económica, puede mejorar la situación política. No, la situación económica está siendo procesada por la polarización política. Entonces, los que están relativamente bien dicen, podríamos estar mejor todavía. O no me importa un peso más o un dólar más en el bolsillo. Si vamos para allá, no me gusta este Estados Unidos. Este Estados Unidos nos llevó a la decadencia. ¿No? De los dos lados dice lo mismo. Claro. Entonces, ¿no es cierto?, se da un comportamiento de búnker y gana el que puede sumar más a ese búnker. Como decía Fabián, Trump está recuperando la creme, ¿no? La creme de la creme, que en un momento dijo, hey, me da vergüenza esto. Y ahora dicen, me da vergüenza
este presidente que tenemos, ¿no? Prefiero un presidente para el mundo que viene, un presidente que esté en los controles. Ese es el lado republicano. Y el otro, bueno, obviamente, frente a esto, se repite lo del 2020. Es una situación congelada, ¿no? Por eso, digamos, los dos son personas que quieren la reelección. Trump porque se quedó con la gana de la reelección. Los dos quieren jugar el segundo tiempo, ¿no? Que es interesante. Pero esto se debe, me parece, a una polarización donde entonces lo que tenemos que preguntarnos, si ese centro al que fueron Romney y compañía, digamos, los neocons, ¿no? Que acá diríamos chetos o posh, ¿no? Como se dice en el inglés británico, ¿no? Estos señores de consejo y que escribían tan buenos libros, ¿no? Como Irving Kristol, ¿no? Van a ese centro, y ese centro quizás no está moderado, quizás ese centro es un centro extremo, está polarizado. Entonces van a eso y no hay nadie ahí, ¿no? Claro. Porque los que quedan votando es porque no está por ahí polarización. Por ahí es porque no hay la suficiente polarización. Por eso se sienten llamados a votar. Me gustaría agregar a sus reflexiones dos elementos que a mí me llaman la atención. Primero, la continuidad en algunos aspectos de la política económica, de la política exterior entre ambas administraciones. Porque hablamos de polarización y uno supondría que hay, bueno, formas muy distintas de ver la política, la economía, y no es así, todo lo contrario. Curiosamente, lo que hizo Biden fue continuar. Algunos Por aspectos, eso la polarización es cultural, ¿no? claro, Es una polarización cultural. la relación ¿no? con China, por Después está el ejemplo. mundo, después está la realidad. Claro, la cuestión fundamental, ¿no? Del nearshoring, digamos, esta manera de entender críticamente la última etapa de la globalización. Y finalmente la cuestión de la frontera. Ustedes recuerdan tanto lío con la frontera, que Trump quería armar el muro, que los demócratas querían otra política. Bueno, es un dolor de cabeza que nadie puede resolver, incluyendo a la vicepresidenta que estuvo a cargo de ese tema al comienzo de la gestión. Biden, para hacerle un favor, se lo encargó él, a ella que se haga responsable de la frontera. Un gran amigo. Es un amigo, Biden. Porque finalmente la polarización es una polarización de chivo expiatorio, ¿no? Le echar la culpa al otro, ¿no? Claro. Así. O sea, lo que sucede es la realidad que puede hacer Estados Unidos a margen de maniobra, ¿no? Pero sobre eso... Ahí Sergio, me parece que un punto importante, que creo que el Deep State, el Estado profundo, no en el sentido maquiavélico, conspirativo, o sí, pero en mi caso no, ya no tiene problemas que suba Trump. Claro. Me parece que estos 3 años de Biden, algunos sectores del Estado profundo los convenció que esta doctrina, cualquiera menos Trump, es complicado, ¿no? Porque acordarse que Estados Unidos es un imperio, Claro. ¿no? Es un imperio desafiado, y desafiado por el actor más grande de su historia, más grande que la Alemania nazi, más grande que la Alemania del Kaiser, más grande que la Alemania, que la Unión Soviética. Entonces me parece que el Deep State, en parte, es la explicación de por qué hay esta polarización cultural o estética o de relato que habla Luis, pero al mismo tiempo no hay tanta diferencia entre las dos gestiones en muchos temas, ¿no? Y el último punto que me parece que tal vez vale la pena tener en cuenta es que buena parte de la reacción anti-Trump, como sugirió antes Fabián, tiene que ver con la cuestión del COVID, ¿no? Que fue un dolor de cabeza para todo el mundo, por supuesto, para todos los presidentes. Bolsonaro. Bolsonaro ni hablar, donde tal vez hubo errores o hubo alguna responsabilidad en el tratamiento, en la sugerencia de cómo curarlo, en cosas por el estilo. Y también, naturalmente, bueno, nadie sabía si había que liberalizar o había que encerrar a la gente, porque honestamente había mitad de biblioteca de un lado y mitad de biblioteca de otro, por lo cual eran todos costos políticos, ¿no? Hiciera uno una política restrictiva o liberalizara, siempre había costos, siempre había críticos. Yo creo que todo ese clima pasó. Y si bien ha quedado mucho elemento vinculado a la era del COVID, incluyendo el modo híbrido de trabajar, por ejemplo, ¿no? O la
bueno, la propia inflación, que en parte es fruto del esfuerzo fiscal para ayudar a la economía en un momento tan pero tan crítico. Lo cierto es que la gente no quiere ni oír hablar de eso, y eso lo ayudó bastante a Trump a recuperarse, me parece a mí, porque ese elemento tan controversial ya no existe más, y él puede de alguna manera enfatizar los otros elementos, su liderazgo fuerte, de reconstruir los Estados Unidos, elementos que Y otro elemento, Sergio, estos años han servido para mostrar que atrás de los ángeles guardianes del encierro, de las vacunas, del Estado orwelliano con tal de salvarnos, se escondían algunos pícaros, ¿no? Algunos negocios, todos los procesos que está empezando a tener Fauci, que era como una especie de... A ver, en Argentina conocemos que se escondía atrás de los ángeles guardianes protectores, ¿no? O sea, esta idea de que estaban los que nos descuidaban y los que nos cuidaban. Cuando uno agarra a los muertos de Brasil con Bolsonaro y los compara con el encierro infinito del kirchnerismo en la Argentina y lo multiplica por 5, que es la población de Brasil, nos da la misma cantidad de muertos. Totalmente. Por lo tanto, la diferencia entre cuidadores y no cuidadores matemáticamente no se comprueba. Fabián, el encierro, ¿no es cierto?, demanda la maquinita de imprimir dinero. Y cuando tenés la maquinita esa funcionando a full, ¿viste? Ahí hay muchos animales que huelen, ¿no?, la posibilidad de hacerse muy... Y el control, ¿no? Esta idea del control. Y esta cuestión es interesante porque, bueno, está este libro de Cass Sunstein, Riesgo y Razón, ¿no?, que dice que por un lado está lo que se tematiza y por otro lado está la cruda realidad, ¿no? El tema del COVID llevó a transmitir en muerto y en directo, lo siento, cada uno que caía por el bicho. Y generó este terror, digamos, que fue utilizado por los gobiernos, ¿no? Porque finalmente el soberano es quien decide en el estado de cuarentena. Vamos a adaptarlo a Carl Schmitt, ¿no? Cada uno pensó que ahí tenía su podercito para inclusive, ¿no? Y no quiso jugar con el otro riesgo, que era contradecir a la opinión pública primero y segundo que hubiera más muertos. Claro. O sea, Virtualandia se vio potenciado con esto, ¿no? La cuarentena, paradójicamente, lo que ha generado es una cuarentena donde caminamos por la calle. Pero todavía estamos en ese mundo donde nos virtualizamos demasiado, ¿no? Por eso la polarización virtual. Claro. ¿No? Me parece. Para sacar algunas conclusiones medio filosóficas, ¿no? Y ahí, Luis, enganchando en lo que vos decís, que me parece brillante, que no casualmente los candidatos que mejor se han movido en las redes y los candidatos que tuvieron posturas aperturistas han tenido un premio. El caso de Milei, ¿no? El fenómeno Milei, yo no sabía, me entero por los jóvenes de mi familia, por los jóvenes de las universidades, era un fenómeno en las redes sociales durante la cuarentena. Totalmente. ¿No? Que nació el mundo de las redes es un mundo conservador en el sentido de apocado. Exacto. Y si uno ve el manejo de redes, ¿no? Ve el manejo de redes de Trump y de Biden, totalmente. Me parece que Trump está sacando una ventaja bastante notable en el manejo de redes. Porque la política ha pasado en el dualismo al mundo de la virtualidad, y ahí no hay riesgo, es como jugar a la computadora en Fórmula 1, no manejar un F-16 por una computadora. Si les parece bien, breve pausa ahora y volvemos con la opinión es crítico, que es el de la política exterior, de la cuestión militar. Entramos a una segunda guerra fría, entramos a una tercera guerra mundial. Bueno, ustedes nos van a tratar de responder estas preguntas después de esta muy breve pausa. No se vayan, esta es una edición especial de Poder y Dinero para elpolitico.com. Ya volvemos.